temporada de 1989 de la MLB llegaba a su fin con una serie mundial que enfrentaba a dos rivales geográficamente cercanos como muy pocos en una instancia tan definitoria. Los Atléticos de Oakland y los Gigantes de San Francisco se veían las caras para celebrar el Clásico de la Bahía, que tras sus dos primeros partidos se encontraba 2-0 en favor de los Seis. El juego 3 se llevaría a cabo el 17 de octubre de 1989 a las 5:35 de la tarde locales. La gente se encontraba ingresando al Candlestick Park. Las transmisiones televisivas daban inicio a la previa del encuentro, cuando a las 5:04 un terremoto azotó a la región de la Bahía Californiana. El desastre fue transmitido en vivo por la cadena ABC en su previa del partido. ESPN terminó utilizando el espacio donde se transmitiría el partido para ayudar a las autoridades y darle cobertura a lo sucedido con Chris Berman como reportero. El terremoto hizo que el Bay Bridge colapsara, en un suceso que pudo ser mucho más trágico, de no ser porque el tráfico en ese momento en la ciudad estaba más bajo que lo de costumbre, debido a la celebración del juego. La Serie Mundial se suspendió momentáneamente, siendo reiniciada hasta el 27 de octubre. Los Seis ganaron los últimos dos juegos barriendo a los Gigantes y llevándose el campeonato en la Serie del Terremoto. Conectar con un home run es un momento con el que muchos aficionados al béisbol sueñan. La satisfacción que se siente escuchar el sonido del madero golpeando la bola y ver cómo ésta se vuela a la barda es una sensación sin igual. Son pocos los afortunados que pueden decir que conectaron un cuadrangular en las ligas mayores, y el club se hace cada vez más exclusivo mientras más sube el número de home runs. Pero solamente 4 son los jugadores que han roto la barrera de los 700 home runs. Barry Bonds, Hank Aaron, Babe Ruth y Albert Pujols son los únicos jugadores que pueden presumir de tener más de 700 cuadrangulares en toda su carrera en las ligas mayores. Para darnos cuenta de lo legendario que es llegar a esta cantidad de home runs, no se necesita más que ver al líder histórico en activo, Miguel Cabrera, de los Detroit Tigers, quien tiene 507 palos de vuelta entera en toda su carrera, a 193 de entrar al club, aún teniendo 20 años de servicio en las mayores. El béisbol es un deporte cuyo formato es bastante único y diferente. 9 bateadores con un orden establecido pasan uno por uno para intentar poner en juego la pelota, correr las bases y completar carreras. Es sencillo, pero el entrar al reglamento significa sumergirse en un agujero de conejo que te llevará a muchos descubrimientos, situaciones hipotéticas, entre muchas cosas. Una de las peculiaridades reglamentarias, recuerden esa frase para una entrada próxima, más conocida, es la regla del bateador designado, la cual permite reemplazar a algún jugador en el orden al bat, regularmente el pitcher, con un jugador que solo se dedicará a batear. No fildeará, no lanzará, no hará nada más que batear y correr las bases. La regla fue adoptada por los equipos de la Liga Americana en 1973, mientras que la Liga Nacional continuó con el tradicionalismo de los pitchers bateadores. Para 2022, y gracias a análisis estadísticos entre los promedios ofensivos de ambas ligas y el boom de los pitchers bateadores gracias a Shohei Ohtani, la Liga Nacional terminó por adoptar la regla en el 2022. Ya establecimos que el reglamento escrito del béisbol tiene sus curiosidades. Ahora toca hablar de las reglas no escritas del deporte. En el punto 16 de este iceberg, mencionamos cómo el béisbol puede llegar a tener una mentalidad muy de la vieja escuela en diversos aspectos, además de una excesiva caballerosidad que moldea a los peloteros de la liga. El béisbol está lleno de códigos de conducta que son conocidos como las reglas no escritas. Algunos fomentan el deportivismo, como el no robar bases con marcadores holgados tanto a favor como en contra. Otras son más estratégicas, como el no hacer swing en un lanzamiento con 3 bolas y 0 strikes. Unas más son cabalísticas, como el no hablar con un pitcher que se encuentra en medio de un juego perfecto. Y las más ridículas son las que prácticamente prohíben las celebraciones de los home runs. Celebraciones eufóricas eran regularmente seguidas de pelotazos a los jugadores que las hacían, ya que esta era la penalización que recibían los que faltaban a estas reglas. Aunque en tiempos recientes, las celebraciones se han vuelto más comunes
e incluso una norma este año con nuevas tradiciones en el dugout, como el tridente Mariner, la peluca de los Nationals, el casco samurai de los Angels, la gorra gigante de los Braves, la espada de los Pirates, entre algunos otros. Dick Higham era un beisbolista entre 1871 y 1880, llegando a jugar algunas de esas temporadas en la Liga Nacional. Con un promedio de 307, 4 home runs y 7 victorias sobre reemplazo, Higham tuvo una carrera que pasó de noche en la época, por lo que es más recordado por lo que realizó en los años posteriores a su retiro, más específicamente en 1881 y 1882. Higham sirvió como umpire en aquellos años en la Liga Nacional, aunque su aventura como la máxima autoridad del diamante duró muy poco. Esto se dio debido a que en 1882, William G. Thompson, dueño de los Detroit Wolverines, comenzó a sospechar de la manera de arbitrar los juegos de Higham, por lo que contrató a un investigador privado, quien descubrió telegramas entre el umpire y un apostador sobre cuándo debía apostarle a los Wolverines y cuándo a su rival. Higham fue despedido y se convirtió en el único umpire vetado de por vida del béisbol. El ícono más grande en la historia del béisbol, la leyenda, el ícono y uno de los atletas más reconocidos en la cultura pop, el gran bambino Babe Ruth, podría ser conocido como el pionero de los bateadores de poder que han llegado a las ligas mayores y las han conquistado a base de poder, home runs y carisma puro. Ruth comenzó su carrera en los Baltimore Orioles, siendo vendido a los Red Sox en 1914. Babe no era un bateador de poder en esta época, sino un pitcher de gran nivel, con un ERA por debajo de 2.50 entre 1915 y 1918. En 1917, entre estas temporadas de pitcher, la Primera Guerra Mundial dejó algunos huecos en el lineup de los Medias Rojas, lo que le abrió las puertas a Ruth de convertirse en el bateador más temido de su era y probablemente de toda la historia. Para la temporada de 1920, como mencionamos en el punto 6 de este iceberg, fue vendido a los Yankees de Nueva York, donde terminó por convertirse en la leyenda más grande que ha pisado el diamante neoyorquino. Babe terminó su carrera con 714 home runs, un promedio de bateo de .342, un porcentaje de slugging de .690 y un on-base plus slugging de 1.164, uno de los más altos de la historia. Ruth terminó su carrera en 1935, ingresando al Salón de la Fama del Béisbol como uno de sus miembros fundadores en 1936. ¿Recuerdan la frase que les pedí que recordaran en el punto 23? Espero que sí, porque aquí hablaremos de más peculiaridades reglamentarias en el libro de reglas original del béisbol del siglo XIX. En esta sección hablaremos un poco sobre algunas reglas bizarras que existían en el béisbol en sus años de infancia como deporte. Comenzamos con una regla que existió en la década de los 1860s, que decía que los bateadores podían solicitar un lanzamiento alto o un lanzamiento bajo según su preferencia en cada turno al bat. En la temporada de 1887, las bases por bolas contaron como hits en los recuentos estadísticos, provocando que 11 jugadores batearan por arriba del .400 de promedio. Desde los inicios del juego y hasta 1864, antes de que se utilizaran guantes, se podía atrapar la pelota después de que ésta rebotara una vez para que se marcara un out. Y según algunos recuentos, no se permitía escupir, decir groserías ni actuar de alguna manera que fuera inapropiada en frente de una dama. La Serie Mundial de 1914 enfrentaba a los campeones de la Liga Nacional, los Boston Braves, y a los campeones de la Liga Americana y campeones defensores de la Serie Mundial, Philadelphia Athletics. La percepción en la época era la de una superioridad masiva de la Liga Americana sobre la Nacional, debido a los triunfos en las últimas 4 series mundiales, ya que los ganadores del cetro nacional, los Braves, se encontraban en el último lugar de la liga en el mes de julio. Se esperaba una serie desbalanceada y poco pareja, en la cual un equipo brillaría por encima del otro, pasándole completamente encima y ganando el campeonato de esta manera.
todos los que esperaban esta conclusión la consiguieron, solo que no del equipo que creían, ya que los Braves barrieron a los Athletics ganando la serie 4-0. Se crearon muchos rumores sobre la sorpresiva victoria de los de Boston, comenzando desde el arreglo de los juegos para beneficiarse con apuestas, y una conspiración de parte de los jugadores de los A's, quienes no se habrían esforzado, como venganza ante las actitudes tacañas del entonces dueño del equipo, Connie Mack. Entre 1993 y 1994, los dueños de los equipos de las grandes ligas buscaban un plan para mejorar la situación económica de la liga y del béisbol en general, que se encontraba decayendo a un ritmo acelerado. La propuesta de plan debía ser aceptada tanto por los dueños como por la asociación de jugadores, quienes tenían que estar en mutuo acuerdo para que entrara en acción cualquier plan que se tuviera. La propuesta de los dueños fue presentada en junio de 1994 e incluía un tope salarial, la eliminación del arbitraje salarial y la habilidad de los equipos de igualar cualquier oferta realizada a algún jugador con entre 4 y 5 años de servicio en la liga que se convirtiera en agente libre con este nuevo sistema. Los jugadores no estaban de acuerdo con este plan, por lo que se necesitaba entrar en negociaciones, ya que los jugadores habían amenazado que, en caso de no llegar a un acuerdo, habría una huelga. Fue así que el 12 de agosto de 1994, la temporada de las grandes ligas de aquel año tuvo un abrupto final. Comenzó una huelga que no pudo resolverse, cancelando la postemporada y la Serie Mundial de aquel año, además de terminar sin conclusión la búsqueda del anhelado promedio de bateo de .400 de parte de Tony Gwynn, quien antes de la huelga tenía un promedio de .394. También resultaron afectados los Expos de Montreal, quienes tenían uno de los mejores equipos de la liga, teniendo un récord de 74 victorias y 40 derrotas, pero que por la huelga no pudieron disputar los playoffs ni seguir su marcha hacia octubre. Los intentos del presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, por arreglar la situación, fracasaron, extendiéndose la huelga hasta 1995, cuando los dueños se prepararon para comenzar la nueva temporada con jugadores de reemplazo al estilo de la NFL. El 2 de abril de 1995, un día antes de comenzar la nueva temporada con estos jugadores de reemplazo, se llegó a un acuerdo y la huelga terminó. Los dueños no pudieron confirmar los cambios que deseaban, pero se pudo jugar una recortada temporada de 1995 que tuvo 144 juegos. Este fue el punto en el que para muchos, la popularidad del béisbol decayó, y fue aprovechada por la NFL para convertirse en el nuevo pasatiempo de América. Una de las razones por las cuales la huelga del punto anterior tardó todo lo que tardó en resolverse fue debido a la poca confianza que existía entre los jugadores y los dueños. Esta baja confianza se debía a varios episodios que se habían dado en la relación entre ambas partes, entre los cuales destaca la colusión de los dueños, que era constante en la década de los 80. Entre 1985 y 1987, los dueños de los clubes de las grandes ligas hicieron varios acuerdos entre ellos para los periodos de agencia libre de aquellos años. Los jugadores de posición solo podrían recibir ofertas de máximo 3 años, mientras que los pitchers solo recibirían ofertas de máximo 2. Además de que se acordó que ningún jugador cambiaría de equipo, a menos que el equipo anterior de ese jugador no tuviera problema alguno con perderlo. El equivalente a otros deportes sería lo que es el pacto de caballeros en el mundo del fútbol mexicano. Este fenómeno llevó a que hubiera tan solo 8 jugadores que cambiaron de equipo en total por medio de la agencia libre entre 1985 y 1987. Eventualmente los daños fueron descubiertos y castigados, recibiendo los dueños una multa de $280 millones, además de que todos los jugadores directamente afectados por la colusión en esos años quedaron automáticamente liberados de sus contratos.